pues vamos a comenzar con, ¿no? con la webinar, ¿sí? Lidia. Sí, bueno, vas. Sí, sí, porque así, ¿estáis bien? Sí, Muy bien, pues es un placer estar hoy aquí con Claire y con María Dolores Gabaldón, Claire Tejera y María Dolores Gabaldón. Ellas son compañeras que conocemos desde hace ya un tiempo. Ahora, antes de estar en la webinar, estábamos hablando desde cuándo nos conocíamos y les decía, hombre, ya hace 5 años que Claire hizo el máster de simulación. Y antes ya nos habíamos conocido con el curso de instructor, pero después comenzó pues también con el máster y ahí pues comenzamos una relación, ¿no? profesional donde también ha podido participar con nosotros en temas de simulación en el ámbito de medicina, ¿no? en psiquiatría, y ha sido un placer contar con ella. Con María Dolores, si me permites te diré o Lola, porque es la confianza, ¿eh? Lola también, ella es trabajadora social y trabaja de salud mental, y también la conocemos desde hace un tiempo, en concreto desde hace 4 años, porque también vino aquí a Manresa a hacer el curso de instructor y de debriefing, y ambas pues con mucha inquietud, ¿no? por utilizar la simulación en vuestro ámbito profesional. Y ese recorrido pues nos ha llevado a distintas acciones y actividades que hemos hecho conjuntamente, y hace ya un tiempo pensamos en poder hacer una webinar que hablara sobre temas de salud mental, ¿no? Dada la importancia, ¿no? de este tema, ¿no? y cómo también en la simulación podría ser tan importante. Así que muy bienvenidas, Claire y Lola. No sé si me he dejado algo de explicar, porque Claire, he dicho que eras psiquiatra o no lo he explicado bien. Si no, preséntate, que así te conocemos, y Lola, tú también, que siempre es mejor que se presente uno que lo presente. bueno, pues nada, muchas gracias, Aida. Es un placer estar aquí hoy. La verdad estamos muy contentas porque nosotros el tema de la simulación y poder desarrollarlo en salud mental es algo al que le vemos mucho potencial, ¿no? Y nos apetece mucho. Yo vengo, pues, bueno, pues eso, me llamo Claire, soy psiquiatra, soy la actual jefe de servicio del Hospital Comarcal del Servicio de Psiquiatría, ¿no? Del Hospital Comarcal de Inca, aquí en Mallorca. Y bueno, y con Lola llevamos muchísimos años trabajando ya juntas. ¿Verdad? Sí, hemos sido compañeras de trabajo también en el Hospital de Inca. Claire ha sido mi jefa directa, y luego hemos sido compañeras en la formación de prevención del suicidio. Yo soy trabajadora social, no recuerdo si tú ya lo habías dicho, y ahora estoy en la Dirección General de Salud Mental de las Islas Baleares, de donde depende también la Coordinación Autonómica de Prevención, en la que Claire y yo somos docentes colaboradoras. Qué bien, qué bien. Pues es un placer teneros aquí, y dos profesionales que me consta de vuestra implicación, ¿no? en vuestra profesión y en este ámbito, y siempre es un gusto trabajar con vosotras. Pues, Claire, ¿no? La habíamos, ¿no? comentado de tener una conversación sobre este tema, ¿no? sobre el tema de la prevención del suicidio. Y a mí me gustó mucho porque, bueno, viendo, ¿no? Muchas veces hablando con vosotras, habláis de que el suicidio no solo es prevenible, sino que también requiere como un compromiso conjunto, ¿no? y comunitario de la sociedad. ¿Y por qué es tan importante que abordemos este tema, ¿no? del suicidio de esa forma profesional y comunitaria? ¿Por qué vosotros siempre hacéis hincapié en estas dos vertientes? Bueno, nosotras lo que vemos es que el suicidio es un grave problema, ¿no? de salud pública. Mm, Ahora mismo, bueno, los últimos datos así que tenemos son los del 2022, ¿no? Pero bueno, ha habido pues 4.200 suicidios en España, y estos son, pues además, justo comprobando bien los datos, es que eran pues más del doble que realmente por los accidentes de tráfico, ¿no? Esto en España, pero es que a nivel mundial hay más muertes por suicidio que con todas las guerras y asesinatos juntos. mm. Entonces, yo creo que es algo que no hay conciencia. Y eso hablando de suicidio consumado, pero si además miramos tentativas, que podríamos multiplicarlo por 20, es que hablaríamos en España de 80.000, por lo menos, tentativas de suicidio al año.
Entonces, el suicidio también ha sido mucho tiempo conocido como bueno, las personas que mueren por suicidio como muertes silenciadas, porque que estemos hablando en una webinar, como en foros, como que se hagan cursos en los que se hable abiertamente del suicidio, eso es relativamente, hace muy poco tiempo, relativamente joven en el tiempo. Sí. En el 2015 es cuando se pone en marcha el primer programa de atención y prevención del suicidio en Baleares. El resto de comunidades autónomas también tienen iniciativas, pero no hay un plan nacional de prevención del suicidio. Ahora empieza a ponerse en marcha y es a través de una iniciativa precisamente de CLER que se pone en marcha el primer programa y de ahí se hace extensivo al resto de áreas y de ahí también se comienza con la formación, pero hace muy poco tiempo que estamos hablando abiertamente de suicidio, ¿no? Hace poco que estamos hablando cuando nos encontramos ante una realidad que los jóvenes entre 15 y 29 años es la primera muerte por causa externa, ni accidentes de tráfico ni otro tipo de muertes. Es el suicidio, ¿no? Entonces son datos suficientemente relevantes e importantes como para invertir mucho en todos los sentidos, en el sentido de poner planes en marcha, de formación, de crear equipos en lo asistencial, en la comunidad en general, que estén orientados a la prevención de la conducta suicida. Es que sin duda cuando uno siente los datos que dais, ¿no? Es alarmante esta situación, ¿no? Y más con las edades que decís de 15 a 29 años, ¿no? Y realmente es una situación muy compleja y alarmante, ¿no? Yo creo que mi sensación es que la ciudadanía no estamos concienciados de esta realidad, ¿no? O sea, pensamos que ocurren otras cosas antes que esto, ¿no? Bueno, es alarmante. ¿Y qué creéis vosotras que a nivel práctico que consideráis que es lo más difícil de afrontar en estas situaciones, ¿no? Bueno, en la situación de que está ocurriendo en la sociedad como en el suicidio. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, yo creo que hay varias dificultades, pero quizás la primera es que nosotras trabajando en salud mental, pues que mucha gente ya no nos llega, que es un poco el problema, ¿no? Porque nosotros intentamos trabajar, pero nosotros ya estamos en prevenciones terciarias, ¿no? Y pues la Claro, persona ya tiene las ideas, que ya ha hecho una conducta suicida, entonces, bueno, pues ahí intentamos, pues como en otras, porque como en otros trastornos o otras cosas se ve que cuanto antes actúas, ¿no? Mejor va, mejor pronóstico, más puedes ayudar a la gente. Entonces, si la persona consigues desarrollar su bienestar para que no tenga ideas de suicidio, pues muchísimo mejor. Y si de las ideas de suicidio consigues que no llegue a la tentativa, pues mejor. claro. Y obviamente ya evitar el suicidio consumado, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que de las personas que al final se han suicidado, apenas un 20% a lo mejor estaban en contacto con salud mental. O sea que es un problema porque tenemos que cuando esto ocurre no llegamos, ¿no? Es decir, de alguna forma la situación es que no estamos cerca de esas personas con esos problemas, ¿no? El sistema de salud no tiene esa cercanía. Es eso, Claire, entiendo que está ocurriendo. Eso y que, bueno, que la gente no habla de las ideas de suicidio, ¿no? Evidente. Entonces, que ahí también hay una limitación. Sí, No es fácil, las personas no comunican las ideas de suicidio. Hay mm, mucha dificultad para comunicar a un ser querido, por ejemplo, que te quieres suicidar o que te quieres matar. Yo encuentro que esto debe de ser bastante complejo, ¿no? Nosotros lo vemos desde fuera, ¿no? Una de las dificultades a nivel práctico y de detectarlo y de poder prevenirlo es el silencio, ¿no? Que la gente no lo cuenta, no lo dice. No sé qué crees tú, pero yo creo que esta es una traba importante, ¿no? Que es lo que decimos, esta gente que no ha llegado a salud mental tampoco, que no ha pedido cita con salud mental, que tampoco a lo mejor lo ha comentado abiertamente al médico de atención primaria. Sí, yo creo que es un tema difícil y que luego el familiar, por ejemplo, también, quiero decir, si viene tu familiar, ¿no? A hablarte de que tiene pensamientos de suicidio, en el caso que lo haga, que ya es complicado,
las familias no saben cómo reaccionar o cómo decir, o lo que vas a decir es cómo dices estas cosas, ¿no? Es lo que sale natural, porque al final te asustas mucho y es difícil de tolerar. Entonces, esto me hace pensar que la importancia de que realmente los profesionales, no solo Claro, sanitarios, sino en general, pues desde la educación, desde lo social, Sí. al final cualquier persona que esté en contacto con gente vulnerable tenga capacidad, ¿no? de poder estar atento a ciertas señales y de poder estar ahí, de poder preguntar si alguien no está bien. ujú. Porque yo tengo una percepción, quizás errónea, Claire y Lola, de que es verdad, ¿no? Que las familias, la gente que está cerca, pues evidentemente ya es un reto porque muchas veces preguntar, como dice Lola, ¿no? Es muy complejo, pero también creo que tenemos dificultades los propios profesionales en preguntar. O sea, yo creo que no, yo soy enfermera, he trabajado en atención primaria y creo que no tenemos una formación de cómo abordar esto. Me gustaría saber vosotros cómo veis, qué temperatura, ¿no? hay sobre la conciencia y formación de cómo abordar estas situaciones desde los profesionales de salud que quizás están, ¿no? Y sobre todo en el ámbito comunitario, que quizás están en más primera fila pues por el día a día, ¿no? De estar más en contacto con los pacientes, ¿no? En sus visitas más rutinarias. Mm. Sí, sí, bueno, eso creemos que hay una dificultad, bueno, creemos y lo vemos, nosotras damos muchísimas formaciones, por ejemplo, en atención Sí, primaria, ¿no? sí, Bueno, a cualquier profesional de atención primaria, obviamente la mayoría son médicos enfermeros, pero bueno, a veces hay auxiliares, trabajadores Trabajadores social sociales. también, y, y muchas veces, ¿no? Ahí hemos compartido mucho del porqué de esta dificultad y cosas que vienen regularmente. Yo, por ejemplo, yo creo que cada formación casi hay alguien que me dice, no, es que, hombre, ¿cómo en una primera visita a lo mejor le voy a claro, preguntar esto? claro, Yo claro. veo que hay un poco de riesgo y a lo mejor me lo vuelvo a citar y lo sigo explorando. Pero yo creo que nadie se plantea explorar un dolor abdominal poco a poco. Quiero decir, tendrás que explorarlo en la primera visita, ¿no? Y si hay suficiente gravedad, pues tendrás que derivarlo al hospital. Y parece que con el riesgo de suicidio, y cuando preguntas por qué lo haces así, por qué no lo exploras hasta el final, ¿no? Claro. Pues empieza a aparecer. Bueno, la influencia sobre todo de los mitos, o sea, Exacto. la gran barrera también para la prevención son los mitos que están de alguna forma compartidos en la comunidad, compartidos por la sociedad, donde entran a formar parte también los profesionales, las familias. Entonces está la influencia. Bueno, si hablamos de los mitos, pues yo creo que el que tiene mayor riesgo es el tema de que si hablamos de suicidio, va a haber un efecto contagio. Claro, sí. Entonces, si le preguntas a alguien que sí se quiere suicidar y no lo ha pensado, igual yo provoco pensamientos de ideas de suicidio en esa persona, si se lo pregunto, ¿no? Entonces, este es un mito que yo creo que está muy arraigado, ¿no? Y Tanto estoy de igual como acuerdo. el que habla, no, perdona, Aida, igual que del que hablábamos al principio, ¿no? Con respecto a los datos, ¿no? Pues también hay un mito como que, bueno, realmente no se suicida tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, los mitos son como el gran lastre de la prevención del suicidio. El suicidio a lo largo del tiempo ha estado acompañado de vergüenza, culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Y una serie también de adjetivos, pues eres cobarde, eres valiente, ¿no? Y de unas percepciones, a veces también, pues esto de cualquiera, no me extraña que haya pensado en el suicidio, porque cualquiera en su situación pensaría en suicidarse, cuando eso no es real. Hay personas que pasan por situaciones muy trágicas y no se suicidan, no tienen conducta suicida, aunque en algún momento deseen no estar vivo, no sé si se entiende. Y, y luego hay personas que ante situaciones muy trágicas, pues sí que tienen esa ideación o esa conducta dirigida al suicidio. Me parece, es que cuando te oigo, yo no sé si les pasará también, ¿no? A los que nos escuchan, pero cuánta torpeza, ¿no? Tenemos muchas veces
en abordar estas cosas y cuánta necesidad hay de tener este diálogo, porque ¿cómo, qué cosas podríamos o qué sería, qué facilitaría la atención, ¿no? Y la detección y prevención de esa conducta? ¿Cómo tendríamos que hacerlo de una forma más, más saludable o más proactiva? ¿Me explico, Lola y Claire? ¿No? Que fuera mejor. ¿Qué tendríamos que hacer para revertir? Claro, yo veo eso, que cuanto mayor sensibilización primero, ser conscientes de que esto existe y de que esto pasa. El paso número uno, ¿no? Si yo como profesional en general pienso que esto puede ocurrir, voy a estar más predispuesto a, si tengo una persona deprimida, una persona con problemas, poder indagar, ¿no? Si esto le pasa. Y luego pues nos va a ayudar mucho todo lo que es el conocimiento, claro, pues a lo mejor de todos los factores de riesgo, de personas pues, que son más vulnerables, más susceptibles a tener pensamientos de suicidio en un momento dado, teniendo en cuenta que, bueno, que eso, que el suicidio al final no deja de ser un proceso muy, muy complejo en el que intervienen múltiples factores y causas al mismo tiempo. Ujú. Sí. ¿No? Siempre decimos como algo, como una frase como muy técnica, ¿no? Que es un complejo multicausal, ¿no? Las causas que influyen en el suicidio. Y con todo esto hay dos que decimos que son como las señales rojas, ¿no? Sí, Que es la ruptura de vínculos y la desesperanza. La ruptura de vínculos es cuando crees que eres una carga para los demás. Entonces, aquí esto ya es muy peligroso, ¿no? Y la desesperanza es que hagas lo que hagas, tu situación y tu sufrimiento no va a cambiar y no va a disminuir ese sufrimiento que sientes. Entonces, claro, esos dos factores, digamos que son como las señales rojas. claro. Porque, ¿qué deberíamos hacer cuando, por ejemplo, una persona, ¿no? Ante estas situaciones verbaliza expresiones como las que estáis diciendo, ¿no? Como las que tú, Lola, antes has hablado, ahora que decíais, ¿no? Que pues no sé si vale la pena seguir o es que, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué aconsejaríais vosotros, ¿no? ¿Cómo abordar esto? Claro, yo creo que hay lo que vemos muchas veces, ¿no? Es que ante una persona que en un momento dado, pues plantea, ¿no? Hay frases que como que no se pueden dejar escapar, ¿no? Yo si alguien dice, yo es que a veces pienso que no me gustaría levantarme, yo me, Claro, esto me tiene que hacer sonar una alarma, ¿no? No puedo dejar pasar esa frase, aunque prefiriese, por ejemplo, si estoy en consulta, no haberla oído, porque se me va a complicar la consulta, pero yo estoy viendo esta, claro. ¿no? A veces, como no sabemos si vamos a poder abordarlo, es como que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Como si Claro. no preferísemos no escucharlo, ¿no? Es un tema demasiado complejo, nos da miedo, ¿no? Y preferimos como... Exacto. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ¿no? Es más que pero ¿cómo dices estas cosas? O ya se te pasará, es, uy, ¿no? Esto que me estás diciendo ahora de que piensas en que no te gustaría levantarte, cuéntame un poquito más sobre esto que estás pensando, ¿no? Y ir progresivamente indagando sobre, pues, si tiene ideas de morirse primero, si tiene estas ganas de morirse, y luego de forma se puede utilizar de manera totalmente directa el preguntar, ¿no? ¿Y tienes pensamientos de suicidio? ¿Por qué creéis? Es verdad, que preguntar eso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, no sé si los que están aquí, pero a veces es como que cuesta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto, ¿no? Ante este tipo de síntomas, ¿no? No nos cuesta cuando alguien nos dice, no me encuentro bien, ¿por qué no te encuentras bien, ¿no? O sea, es tan fácil, pero en cambio cuando alguien dice, pues no me quisiera levantar o no me quisiera despertar o no quiero, ¿no? ¿Por qué creéis que entiendo que la sociedad este tema siempre es como tabú, ¿no? Pero Ujú. vosotros que habláis tanto con profesionales, ¿por qué, por qué creéis que nos cuesta tanto abordarlo? A lo mejor es como una hipótesis, ¿eh? No sé si hay creo que hay muchas variables, pero vosotras que tratáis tanto esto, ¿por qué tenemos tanta dificultad en abordar esto? No, no, es así, o sea,
nosotras lo sabemos también por la práctica de los cursos de formación, como decía Claire antes, ¿no? Es que hay profesionales de atención primaria y de otros ámbitos también que lo que dicen es que nunca le han preguntado a nadie si se quería suicidar. Nunca se lo han preguntado a nadie directamente en la consulta, con un rodaje de años, ¿no? Entonces han intentado preguntarlo, pero estás pensando en hacerte daño, pero tú qué querrías, pero tal, pero el caso es que es un tabú el suicidio, por todo lo que hablábamos antes y todo lo que arrastra también históricamente, es un tabú, por un lado. Por otro lado, yo creo que no hay suficiente difusión, información sobre qué hacer si me encuentro con una persona que me dice que está pensando en suicidarse. Entonces, igual esquivo la pregunta, bueno, es algo ambiguo, ya le doy otra cita y veo si yo estoy preparada para volver a preguntarlo, etcétera. Y luego hay un tema también como muy de, como un mensaje muy Mr. Wonderful, ¿no? De, bueno, la vida es maravillosa, solo tienes esta vida, piensa en positivo, todo esto se va a pasar. Entonces, es como una conjunción de cosas, ¿no? Las familias también, por este miedo, a preguntar y por esta cosa de no acabar de creérselo por los mitos, ¿no? O sea, quien lo dice no lo va a hacer. Entonces, además, si viene esto también porque algunos, en suicidio hablamos por aclarar también algún concepto, hablamos de los supervivientes, que Sí. son los familiares ya allegados que han sobrevivido a la muerte de una persona allegada, de un ser querido. Y luego están los sobrevivientes, que son aquellas personas que han sobrevivido a su propio intento de suicidio, ¿no? Ya. Entonces, lo que dicen algunos supervivientes es que esquivaban el tema porque o no se lo creían porque como lo decía, era como, pero no, no lo hará, ¿sabes? Y lo haría y no estaría aquí como amenazando, Analizándolo. Es verdad ¿sabes? que esto está muy instaurado, creo que en la sociedad de si alguien lo verbaliza es que no lo va a hacer, quiere llamar la atención, ¿no? Esto es muy, bueno, es Sí, algo sí, esto los profesionales lo dicen muchísimo, ¿eh? Bueno, es sí. que el que se quiere matar de verdad, este no lo dice a nadie y va y Que- bueno, se tira por no sé dónde. mm, Y luego la realidad es que, bueno, que el suicidio primero no es tan fácil, ¿no? Y las personas normalmente están ambivalentes, tampoco es que sea pues eso, como es una decisión compleja en la que suelen entrar muchas cosas y en las que yo me suelo un poco dividir, ¿no? Entre la vida y la muerte un poco hasta el final. Entonces, y eso en el fondo, bueno, a nosotros nos ayuda porque esa ambivalencia es la que nosotros Claro. vamos a poder... Ese margen de Sí, poder actuar, ¿no? Realmente nosotros estamos preparados para sobrevivir. Es decir, es que el instinto de supervivencia viene con nosotros desde que nacemos. Si nos lanzan a cualquiera en medio del mar, lo primero que haces es chapotear, ¿no? Entonces, no es una decisión libre ni una decisión fácil. Y es verdad que ese plazo de tiempo ante la duda es lo que puede salvar a una persona. y ujú, luego están personas, ¿no? Que también hacen muchos intentos, a lo mejor, a lo largo de su vida y no, bueno, y a lo mejor algunos no de demasiada letalidad, ¿no? Hay personas con algún tipo de trastorno, pienso ahora en los trastornos de personalidad, trastorno límite de personalidad, que además es un sí, trastorno también muy estigmatizado, ¿no? Que son personas, bueno, pues al final muy, muy, muy sensibles y también muy a lo que sucede, ¿no? Muy emocionales y también muy impulsivas, entonces fácilmente van a manejar una situación, pues a lo mejor tomando pues una serie de pastillas, ¿no? Y como eso lo han repetido varias veces, a cuantas más veces realmente más gravedad, más deterioro, más riesgo de que esta persona se suicide. De hecho, el trastorno límite de personalidad hay bueno, claro, sí, hay un porcentaje de suicidio es muy elevado, ¿no? Pero luego tienden a ir a urgencias y otra vez con lo mismo. La gente no les presta atención. Cuando cada vez que vienen tú tienes que volver a analizar eso como si fuese ya, la primera vez, porque el riesgo además, eso no es que sea menor, es que
Además que sí. que es mayor y de hecho el intento de suicidio es uno de los predictores más importantes de suicidio La consumado. sí, la persona está como más cerca, está familiarizado más, ¿no? Claro. Con esta posibilidad de hacerse daño y de probarlo, con lo cual puede ser que cada vez vaya un Más poquito más lejos, allá, ¿no? claro. Eh, eh, uno de los temas también, antes preguntabas cómo hacer, ¿no? Y a nivel práctico, y que es también un mecanismo de prevención, es la limitación del acceso a los medios letales. Entonces, estar alerta también con eso es importante. No sé si sabes, en algunas comunidades autónomas, en algunos sitios, hay como unas mamparas de metacrilato en el metro y hasta que el metro no llega, no se abren o no se cierran. Y en Sí, sí, Madrid, por ejemplo, en algunos puentes, pues que se detectaba que había personas que tenían intentos de suicidio, que se suicidaban ahí, ¿no? Pues también mamparas de metacrilato, porque la estructuración de la idea de suicidio es toda una preparación, ¿no? Primero pensarlo, luego estructurarlo, dónde, cómo. Si alguien que ha pensado que se va a suicidar en un puente determinado llega y ese día, por lo que sea, hay una fiesta de barrio encima del puente y lo están celebrando y no puede hacerlo, no se va y busca otro puente, sino vuelve a elaborar la estructura de cómo lo haría, ¿no? Y entonces ahí siempre decimos que esos márgenes de tiempo, ese ganar tiempo, no significa que si limitas el acceso al medio letal, la persona no vaya a dejar de pensar en suicidarse, pero sí que ahí hay un margen de tiempo que puede salvar, que puede salvar vidas. qué interesante, qué interesante. Pues sí, pues claro, cualquier margen es para aprovecharlo, ¿no? Y creo que lo encuentro muy interesante. Y lo que estáis diciendo, Lola y Claire, en estos años de tanta formación, ¿no? Vosotros, yo sé una cosa de vosotras, que lleváis muchos años formando a personas para que puedan tener más, sobre todo profesionales, más recursos para abordar esto que nos estáis explicando, ¿no? Bueno, es tremendo, ¿no? 4.200 suicidios al año en nuestro país, ¿no? Y son los que se han, los que han ocurrido, no sabemos las tentativas, ¿no? Y con edades, ¿no? Tan jóvenes, gentes de 15 a 29 años. Y todos estos años de formación a profesionales, em, yo me acuerdo que comenzasteis a hacer simulación precisamente porque veíais como la necesidad de vincular estas cosas, ¿no? La simulación y la formación. ¿Por qué creéis que es tan importante poner simulación ahí en la formación? ¿Qué creéis que podemos, en esos objetivos, cuando decíamos que puede facilitar, ¿no? El hecho de poder ayudar, ¿qué creéis que puede ayudar en estos aspectos? Claro, la simula- nosotros lo que veíamos en Sí, las primeras formaciones, ¿no? Antes, bueno, yo realmente hasta hace, pues eso, 5 años o sí, 6 no conocía el tema de la simulación clínica. Entonces, sí, bueno, podías hacer algún role-playing, algo un poco más práctico, pero la tendencia era, ¿no? A ir a hacer tu charla, tus diapositivas, facilitar un material. Pero luego realmente lo que hemos visto y lo que nos hemos ido encontrando a posteriori es que por mucho que integres o que leas, yo me puedo saber de memoria todos los factores de riesgo, me puedo saber de memoria qué preguntar, qué no, pero si no lo he practicado nunca claro. y luego no soy capaz de, practicar, de preguntarle a la consulta, este conocimiento no me sirve de nada realmente, en Ujú. fin, o de poco. Entonces, con la simulación hemos podido ver el cómo poder integrar, ¿no? Este conocimiento con el ponerlo en práctica. Y una vez uno se anima a hacerlo en una simulación, es mucho más fácil después. Y ya no solo incluso, porque a veces no todos, cuando uno va a una formación, a lo mejor sale uno o dos a hacer la simulación clínica como tal, los demás están de observador, pero incluso el que observa y cómo ve al otro preguntar y cómo luego, ¿no? Este debriefing, esta reflexión posterior sobre este tema, permite Y supongo que también se rompen muchos tabús en esas conversaciones con los profesionales, muchos. ¿no? Y se rompen muchos Eh, tabús. Supongo que, ¿no? Que siempre que estás en algo que te explican, pues estás como más observador, pero cuando estás activo y tienes que hacerlo tú, también, ¿no? Se pueden entablar conversaciones, ¿no? De este tipo. No sé cómo vosotros lo habéis experimentado esto. Ujú. Mm. Sí, bueno, con
Con respecto a lo que tú decías y lo que hablamos al principio, el propio tabú de hablar, de explorar, piensa que, bueno, sí, como a modo anecdótico, hay veces que pese que damos toda la formación teórica, que se hace también como de forma muy, muy dinámica y muy coloquial, y se habla de la importancia de preguntar, de que podemos conocer todos los factores, pero al final lo que más previene es preguntar directamente. Cuando preguntas directamente, la persona es como que deja de sentir, descarga un poco el peso, descarga el peso, es como, por fin puedo hablar de esto sin miedo, sin vergüenza, sin culpa, por fin alguien está enfrente de mí diciéndome, ¿te pasa esto? Aquí estás seguro, aquí puedes hablar de esto, ¿no? Ujú. Entonces, trabajar eso a través de la simulación clínica yo creo que está siendo muy importante porque lo que te decía, pese a que das toda la información teórica, hay veces que los profesionales saben hacer la simulación clínica y durante todo el tiempo que dura la simulación no son capaces de lanzar la pregunta, ¿no? Entonces ahí es donde se ve la dificultad. No son Fíjate. capaces de lanzar la pregunta, de preguntar directamente, ¿no? Acaban la simulación, luego pues sabemos, ¿no? Bueno, porque pensaba decírselo después, porque lo que decía Claire, porque me resulta difícil o me resulta violento preguntarlo en esta primera entrevista. Ahí es todo un trabajo con los que están alrededor, porque los que están alrededor también se identifican con esta dificultad de preguntar. Porque cuando estamos en la parte teórica es como todo, ah, sí, ¿no? Parece Exacto. sencillo, es que realmente parece sencillo, ¿no? Parece sencillo. ¿Por qué no le vas a preguntar a alguien si está pensando en suicidarse, si te, eh, está triste ya en esa consulta, te está diciendo que tiene muchos factores de riesgo, no tiene trabajo, no tiene soporte, le han ido empeorando las cosas y te dice frases como, eh, ¿qué sentido tiene que esté aquí? ¿Por qué no se lo vas a preguntar? Pues sigue siendo muy difícil. Incluso nosotros les invitamos luego a que practiquen con sus compañeros, que continúen, ¿no? Con esta dinámica de preguntar. Y luego Ujú. ya no solo está el preguntar, yo veo otra parte también que es ya en el manejo, porque parte también del preguntar que hablábamos era que luego no sabes qué hacer cuando te han dicho, sí, pues me quiero suicidar, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Ya me has dicho que sí. Y luego lo que yo también he visto es pues eso, en esta persona que dice pues que tiene riesgo, que tiene pensamientos de muerte, que puede que incluso la persona a veces le hable de suicidio de manera explícita en las simulaciones que hacemos. Luego, por ejemplo, gente que nosotros etiquetaríamos como de alto riesgo, que a lo mejor pues, el procedimiento o el plan de actuación esperado sería que vaya a urgencias, y ves que la persona a lo mejor no la ha mandado y acabamos de revisar todos los factores de riesgo y todo, y les preguntas, ¿no? Y luego vas reflexionando y cómo es que a lo mejor que no, como que no le dio la importancia, ¿no? Y ahí entra mucho que a pesar del conocimiento de la teoría, las suposiciones, los prejuicios que todos tenemos, que luego pesan en la consulta, ¿no? Pero si es que era una mamá, que era tal, tampoco era tan grave lo que contaba, tampoco, pero si te ha dicho esto, esto y esto, pero el otro ya se plantea que este tipo de persona no puede tener pensamientos de suicidio, son cosas como Sí, sí, sí. Sí, sí, que, entiendo. entonces ahí en la simulación puedes como señalar todo esto de Sí, alguna claro. manera, ¿no? La propia persona se puede dar cuenta cómo se deja guiar por impresiones Claro. y tú lo que intentas de alguna manera es que sean lo más objetivos posibles a la hora de... Claro. Sí, Lo son encuentro muy cosas que... interesante porque entiendo que entonces ya no tan solo es que tú te puedes aprender a decir qué hacer cuando te dicen sí y la derivación, sino es que a veces puedes saberlo, pero entiendo que depende de tu mirada y tu esquema mental, puedes hacer, influenciar en que eso no le des la importancia, aunque te sepas Claro. la teoría, ¿no? De las cosas y la simulación nos permite andar en ese nivel, ¿no? De más profundo, que es tan importante. A raíz de lo que decía Claire, que nos encontramos muchas veces, Sí, profesionales y personas que quieren solucionarlo, ¿no? ¿Y cómo sí. quieren solucionarlo? Pues, por ejemplo, pero si tienes dos niños maravillosos, ¿no? ¿Cómo estás pensando en esto, no? Y entonces, eh, lo que dice Claire, pese a que la persona ya lo ha expresado, lo ha dicho, el profesional intenta quitarle importancia.
Y lo que pasa ahí es lo que hablábamos antes, que se abre una ventana, pero es que la ventana se vuelve a cerrar, es como, pues aquí no es tampoco. Aquí claro, tampoco es donde puedo hablar de esto, o lo estoy haciendo tan mal que no pienso ni en mis hijos, o sea, tan mala madre soy que estoy pensando en suicidarme. Entonces, lo que tú lanzas como algo para agarrar a la persona, eso claro. al contrario puede ser el detonante. Es como tan mala mamá soy que pese a que tengo 2 hijos, no soy capaz, o sea, estoy pensando en suicidarme, eso puede aumentar todavía, ¿no? O, o bueno, vamos a hacer un plan y qué ejercicios te gusta hacer, porque igual puedes hacer un poquito de deporte, porque igual tal. Claro. Y ahí lo que hay que centrarse es evaluar ese riesgo y actuar no para solucionar la ideación suicida, que eso ya vendrá después probablemente, sino para poder salvarle la vida en ese momento. Interesante. Y entonces, sé que esto es un reto, pero si tuviéramos en la consulta a alguien que nos dice que o da indicios, ¿no? Eso te dice que sí. ¿Qué sería el siguiente paso? No, si los que estamos aquí, ¿nos podríais dar como un tipo 2 de qué tipo de respuesta tendríamos de dar? Claire ya ha dicho, ¿eh? Decir, oye, ¿no? De explorar eso, pero ¿cómo podríamos hacer eso en una, ¿no? 4 tips o 2 que digáis vosotros, mira, esto es muy importante, ¿no? Que la gente que esté aquí, si tiene alguna persona que, ¿no? Hoy podría ser, ¿no? Que alguien en nuestro alrededor nos hubiera expresado algo así. ¿Qué es lo que consejo nos daríais, Claire y Lola? Claro, yo creo que ahí es muy importante valorar, porque es verdad que hay muchas personas que, bueno, muchas, sobre todo personas pues a lo mejor con depresión o o que están pasando por un mal momento, que pueden tener los pensamientos, las ganas de morirse con frecuencia, incluso los pensamientos de suicidio, pero no todas tienen el mismo riesgo de paso al acto que decimos nosotros, Claro, ¿no? Entonces eso sería un poco lo que habría también que evaluar, ¿no? Pero para eso hay que hacer muchas preguntas sobre estos pensamientos de suicidio para que tú te hagas una idea lo más certera posible de ese riesgo, asumiendo que no somos infalibles y que, bueno, y que a veces nos ha pasado que nos podamos pues equivocar o no haberlo visto o a pesar de haberlo hecho todo, no haber podido evidentemente, evidentemente. pedirlo, ¿no? Pero sí, pues con esta persona tener una conversación muy clara, bueno, y estos pensamientos de suicidio, ¿cómo son, ¿no? ¿Cómo son de intensos? ¿Con qué frecuencia los tienes? Y si no, ¿Sientes que te puedes controlar? ¿Sientes que tienes capacidad de control? ¿Qué apoyo familiar tiene? ¿Esta persona está sola? ¿Esta persona tiene un problema de alcoholismo, por ejemplo, que nos puede hacer aumentar que en un momento dado el paso al acto? ¿O no? Es una persona que está muy acompañada. No, yo tengo estos pensamientos de suicidio, pero bueno, creo que lo puedo controlar. A mí sí y está dispuesto a recibir ayuda, yo tengo ganas de estar mejor, tal. Claro, no es lo mismo que una persona que te dice, yo es que no puedo más y tengo mucho miedo ahora de lo que yo mismo pueda hacer, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. hay veces personas que a lo mejor tendrás que derivar a un servicio urgente y que haga por lo menos que tenga una valoración por parte de psiquiatría urgente. Otra a lo mejor pues basta con hacer una intervención, un apoyo y a lo mejor pues, se le puede derivar a una terapia o lo que sea, pero a lo mejor no hace falta que sea tan urgente, ¿no? Y tanto. Mm, ujú. O sea Mm. que el preguntar debemos hacerlo y sobre todo intensidad, frecuencia, apoyo, ¿no? Que tiene esta persona. Eso es una de las cosas importantes, no quedarnos ahí. Y la estructura, se ha pensado cómo, se ha pensado cuándo, se ha pensado dónde, porque ese ya sería como el riesgo más alto. O sea, esta persona entonces ya tendría que llegar a urgencias, vamos, sin dudarlo, sí o sí. Hay un tema, ¿no? Que también es como, bueno, pero si lo tiene tan claro, ¿por qué va a ir a la consulta? ¿Por qué va a ir a ver al profesional si lo tiene tan claro? Y tiene que ver con este tema de la ambivalencia que decía Claire, ¿no? Es que es Ujú. muy difícil y es posible que la persona sí, pese a tenerlo todo pensado. Hay un estudio, es verdad que es un estudio antiguo, que habla como que de un tanto por ciento bastante importante de personas que se han suicidado la semana antes de suicidarse fueron a la consulta del médico de atención primaria, que probablemente irían con otros temas y otros problemas, ¿no? Pero no sabemos si de alguna forma, si se le hubiera preguntado directamente esto, hubiese encontrado dónde aferrarse, ¿no? Dónde poder hablar de eso. Claro, Porque yo imagino que las ideas van a más, ¿no? Que si de alguna forma no hay
un escape de esas ideas, de poder verbalizarlas, al final la persona toma la decisión y descansa también, es como, ya está. Y luego el efecto, y luego todo lo contrario, puedes tener entrevistas muy potentes Sí, en las que tú puedas decirle a la persona, es que es normal, con lo mal que lo estás pasando, que al final estés desbordado, que estés deprimido, que te estés planteando el suicidio, pero claro, que sepas que te podemos ayudar. Mm. Y esto, aunque parezca muy básico, hay personas que hasta que no están allí en una consulta no ven puedes, el problema como algo que se puede ayudar. Ujú. Quiero decir, ellos como al final hay gente que además va arrastrando un malestar emocional de años y entonces para ellos además no es como cuando se rompe la pierna que se ve claro, ¿no? El malestar emocional la gente pues lo va normalizando y no lo identifican a veces como, pues, como una patología, como va a ser un trastorno de un episodio depresivo mayor, ¿no? O sí, tiene, que es algo que tiene tratamiento, que tiene cura, que tiene mejoría. sí, Y esto cuando se lo explicas a la persona, pues es como, vaya, pues a veces les digo, mira, el suicidio es muy radical. Danos una oportunidad de que probemos algo antes y bueno, el suicidio ahí quedará, ¿no? Ujú. sí, Pero sí, vamos a intentar esto otro antes, que es como menos tajante. Ujú. es verdad. Es súper interesante hablar con vosotros, además con la pasión que lo hacéis, porque es verdad, ¿no? El ejemplo que habéis puesto de una madre con hijos, ¿no? Que se enfrenta a situaciones, ¿no? Y que a veces pensamos, con sus niños tan majos que tiene, con el, ¿no? Con la vida tan, o sea, también vivimos en una sociedad tan idealizada y que todo el mundo, ¿no? Intentamos dar nuestra mejor versión, pero dentro hay tantos retos, ¿no? Vitales, sociales, ¿no? De salud que es complejo, ¿no? Y tener esas conversaciones creo que son tan importantes. Y se Ujú. habla mucho, mucho de salud mental, ¿no? Pero posiblemente hablamos mucho, pero lo que tú dices, poca sensibilización y pocos recursos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como enfermera, yo soy psicóloga, ¿eh? Y me siento cercana, pero sí que es verdad que como enfermera he vivido esa falta de desinformación y creo que muchas veces es tan importante que debería ser como casi una formación básica, ¿no? Igual que uno aprende el soporte vital básico, se tendría que aprender, ¿no? El soporte vital mental, casi, ¿no? Porque esto es muy importante. Y durante estos meses, Claire y Lola, sé que habéis trabajado también con Lidia Aguilera, ¿no? Pedagoga, en hacer un curso de simulación, de salud mental que vosotras ya lleváis mucho tiempo haciéndolo, pero como poniendo también simulación, ¿no? Que hemos unido como esta expertise de CISARC y vosotras, ¿no? Y sé que le habéis puesto mucho cariño, ¿no? A esta formación para un poco con esto que decíamos, pero no sé si nos podíais explicar un poquito, porque yo sé que se hacen muchas formaciones, ¿no? En temas de salud mental, ¿no? Como vosotros decíais, pero nos gustaría explicar un poco por qué vosotros veis de gran valor, ¿no? Esto que habéis preparado y con tanto conocimiento que tenéis vosotras. Explicarnos un poquito de qué va. Nosotras, bueno, dentro de la salud mental sí que hemos querido centrarnos en el tema bueno, pues de manejo de conducta suicida, ¿no? De manera específica. Es verdad que, bueno, pues eso porque nosotras hemos estado años trabajando en programas especializados y Y es un tema en el que estamos, ¿no? Especialmente sensibilizadas Sí, es como, bueno, y que nos interesa también muchísimo, tenemos ¿no? la experiencia de lo asistencial y tenemos la experiencia de la docencia. Y tanto. Y además que a mí una cosa que me encanta de vosotras es vuestro binomio de psiquiatra trabajadora social, que yo no lo veo muy poco, ¿eh? Mira que, pero que eso es muy importante porque es verdad, porque tenéis una dimensión como muy complementaria, porque ¿no? La visión de Claire es una muy, ¿no? Muy importante y de la Lola otra. Y creo que eso es tan importante, ¿no? En cuando te dan una formación, esta interprofesionalidad. Bueno, y esta formación está diseñada y en nuestro equipo estaría Laura, que es nuestra compañera enfermera también Exacto. especializada en conducta Qué suicida. bueno, que no está Bueno, aquí. ahora está temporalmente de baja, Sí, pero bueno, la idea tanto sí. ¿no? en lo Sí, que se ha sí, diseñado sí, hasta sí. ahora como la posibilidad de que ojalá se pudiese incorporar con nosotras Sí, en esta formación, ¿no? Pero sí que, bueno, yo creo que a nosotros es una formación que nos gusta mucho, pero además pensar que claro, nosotros a veces tenemos unos medios aquí como más precarios, tecnológico, quiero decir, ahí tenemos como todo de un supercentro, ¿no? De Sí, simulación que nosotros aquí a veces decimos que hacemos pseudosimulación, ¿no? porque Porque no mira, tenemos esto los medios técnicos y al final es entre una mezcla entre
role-playing y simulación por no desvirtuar tampoco lo que es la simulación, ¿no? Entonces decimos, bueno, no es simulación como tal, le ponemos ahí como... Depende de las formaciones, sí, no Sí, siempre es de los posible. medios técnicos que tenemos, sí. Entonces aquí como podíamos hacer pues este soporte, ¿no? online de conocimiento que creemos que es necesario para poder llegar a la simulación con un mínimo de conocimiento y poder aprovecharla más, y luego pues dedicar eso una jornada entera a plantear situaciones prácticas y poder entrenarlas y reflexionar sobre el tema en un centro de eso como CISAR, además con soporte ya no solo bueno, la tecnología, sino además eso con los técnicos, ¿no? de simulación que están ahí para echar una Vosotros, mano, ¿no? con Con vosotras. Sí, 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 Bueno, sí. Lidia, Sí, eso que sí, como pedagoga también nos ha estado sí. orientando, ¿no? La mejor manera de... Luego que nosotras creemos que la formación es una herramienta básica de prevención. Claro, Eso y tanto, y tanto. Sí que es, ese es el motor yo creo que ese es el motor principal de las tres, ¿no? De creer firmemente que cuando estamos haciendo formación, de alguna forma ya estamos ayudando a la prevención. sí. Y yo creo que también hay algo que cuando yo, preparando el curso con vosotras, ¿no? Y desde distintas acciones que también con la cátedra de simulación y seguridad de pacientes en salud mental hacemos, yo creo que hay algo muy importante y es que es eso, que al final hacer, aprender a abordar estos temas, pues al final puedes aprender, pero la cuestión es cómo modulamos nuestra mente, nuestros esquemas mentales, nuestra forma de pensar como profesionales en el abordaje de los pacientes, ¿no? Y yo creo que si esto no tienes un dominio de la metodología de la simulación, que esto es lo que habíamos hablado muchas veces Claire y Lola, pues se puede quedar en, pues en un role-playing o incluso en una experiencia chula, experiencial, pero no, realmente lo que queremos es que, bueno, pues eso, ¿no? Que los profesionales que vengan al curso pues también se hagan un replanteamiento, ¿no? Porque quizás eh, la salud mental siempre estará afectada, todos siempre tendremos, ¿no? Esos problemas, pero cómo nosotros, ¿no? Vamos cambiando de chip, ¿no? En la mirada que tenemos, ¿no? En cómo estamos abordando eso. Yo creo que la simulación en esto ayuda mucho, como nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Y yo es un placer porque creo que ojalá pudiéramos hacer como un de webinars de salud mental, ¿eh? Con profesionales que nos ayudaran, porque yo creo que conversaciones como esta seguro que a más de uno le ayudan en el día de hoy, ¿no? Y a veces pues se habla mucho, pero se tienen pocos recursos. Y no sé si dentro del público hay alguien que quiera hacer una pregunta, así que vamos a dejar un tiempo. Pero si no, también yo creo que podríamos dar, si queréis, vuestros emails de eso, porque si hay alguien que tiene alguna pregunta o se quiere poner en contacto con vosotras, ¿no? Para el Sí, sí, curso, sí, sí. o para alguna cosa de eso, yo creo que siempre es muy interesante y además que ellas son muy cumplidoras en todo lo que hacen. No sé si hay alguna pregunta, veo que así en concreto no hay ninguna. Si no hay ninguna, lo que sí que daremos, ¿queréis que dejemos vuestros emails? Sí, 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 sí. Tanto, mira, los vamos a compartir con Claire. ¿Cuál es el tuyo? C, ¿Sí? bueno, Mira, lo lo escribimos, escribimos en el lo chat si podemos quieres. escribir en el chat. Podemos compartir, que la gente lo tenga y, y realmente pues ha sido un placer teneros esta tarde aquí. Gracias por vuestro tiempo porque sé que en el hospital pues siempre vais muy a tope y teneros no es fácil y el tiempo es oro, pero agradecemos mucho este ratito de conversación y si hay interés pues en la formación que están preparando Claire y Lola, pues ellas dejan aquí, comparten sus emails y si no podéis escribir, en Humanresa están los cursos que ellas dan de mucho valor y cualquier pregunta o cuestión será un placer responderlas. Leer, Lola, no sé si hay algo más que queráis sumar o que queráis compartir. Justo es que ahora estamos... A ver. Espera un momento que estamos Gracias. buscando los... Sí, el email de Claire es ctgeira@gmail.com, tal como suena. Y también y la de Lola es lolagabal@gmail.com. Así que Eso es. a su disposición.
Y decía Claire y Lola, no sé si queréis decir alguna cosa más o compartir algo con todos los que han estado aquí o nos escucharán por la grabación. No, pues sobre todo, bueno, dar las Sí. gracias, bueno, pues a las personas que han estado presentes, ¿no? Siempre es agradable ver que hay gente pues interesada en este tema. Y tanto. Y para nosotros, bueno, pues es un placer bueno, poder hablar de salud mental y del tema de la conducta suicida. Y Sí. tanto. Y tanto. Mira, Igual, ¿no? sí, Sí. desde Chile nos están diciendo que muy agradecidos por hablar y reflexionar de este tema y también dando muchas gracias. Así que muchas gracias desde Chile, ¿no? Que también está. Sí. Gracias, sí, por supuesto, por supuesto. Y hay un tema siempre como de generosidad, ¿no? De la gente que se interesa por estos temas, ¿no? Un poco de conciencia social y que entre todas y todos, pues sumamos, ¿no? Para que esos 4.200 y pico, pues cada año Sean menos y sean no más. menos, sean menos. Toda la razón, Lola y Claire. Y muchas gracias porque yo creo que esto, a mí cuando habéis dicho las cifras, y no hablaré, pero me ha recordado al informe que hubo en el 99 de Rales Humano, que decían que había más eventos adversos que accidentes de tráfico, ¿no? Y cuando vosotros decíais eso, Sí. pensaba, wow, ¿no? Es como un flash. ¿Y qué hacemos para la seguridad, ¿no? Mental, ¿no? ¿Cómo estamos concienciados? Y fíjate, en una sociedad que de alguna forma tenemos tantas cosas, ¿no? Para poder abordar y qué faltos, ¿no? A veces de estrategias estamos. Así que ha sido muy interesante. Muchas Ujú. gracias. Jimmy de Colombia también nos saluda. Muchas gracias, Jimmy. ¿Eh? Aquí estamos y un placer también que hayáis estado aquí. Muy bien. Muy bien. Pues nada, Pues Pues gracias. muchas gracias a nos ti, Aida, vemos. por Adiós. acompañarnos. Adiós.